Listo, ahí estamos en vivo. Entonces, quieren ver. Listo, Enrique, creo que ya estamos en vivo. Muy bien. Empezamos entonces. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Vamos a iniciar. Nos da mucho gusto tenerlos por aquí, a quien ya se encuentre conectado, a quien después vaya a ver el video. Les agradecemos bastante. Para los que ya nos conocen, saben que nos dedicamos a los temas de reflexión, de meditación, de temas importantes para el desarrollo de nuestra vida, la convivencia humana. Y si eres recién llegado y no nos conoces, pues te damos la bienvenida y saludamos a los que ya conocen la trayectoria de esta comunidad. Y pues bueno, saben ustedes que en las relaciones humanas nadie es ajeno al conflicto que puede surgir en cualquier momento e irrumpir en esa tranquilidad en la que podamos encontrarnos. Y a veces las resoluciones que vamos logrando no son precisamente para mejorar. Algunos vínculos quedan fracturados o completamente rotos. En ocasiones hasta debemos distanciarnos por seguridad. Quizá los vínculos que pueden generar bastante deleite y también bastante agresión y violencia sean los de pareja. Muchas veces nos preguntamos si es necesario llegar a esos límites o hay algo que pueda hacerse antes de llegar a todo esto. Yo creo que nosotros creemos que hay maneras que implican a la generosidad, la creatividad y sobre todo la disposición para ir resolviendo y conseguir vínculos mucho más firmes y seguros y quizá de largo aliento. Y pues bueno, hoy tenemos la oportunidad de reflexionar sobre el tema de la relación de pareja. Y para eso tenemos aquí a nuestro amigo Alfonso, que él de profesión es psicólogo clínico, ¿verdad, Alfonso? Así es, así es. Entonces él pues se ha dedicado a trabajar mucho estos temas y él hoy nos propone este tema precisamente. Entonces, sin más preámbulos, yo quisiera dejar el micrófono con él para que nos introduzca un poco más a este tema tan que a mí me resulta, yo creo que a todos, muy interesante. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos estén escuchando. Sí, justo como dices, ¿no? La realidad es que esta parte de vincularnos con otras personas, establecer relaciones con otras personas, ¿no? Que sería como la palabra más cotidiana en la que nosotros podemos escuchar esto del vínculo, porque a lo mejor habrá quien el término vínculo le suene un poco extraño, no es tan común escucharlo, pero podríamos pensar, ¿no? Que cuando nosotros buscamos relacionarnos con alguien más, ya estamos formando un vínculo, ¿no? Que estos vínculos se pueden formar, como bien decías, no exclusivamente en la pareja, sino hablamos de vínculos familiares, vínculos de amistad, vínculos con personas de trabajo, etcétera, ¿no? Pero en la práctica clínica y en la vida personal, e incluso te diría personal, pero no solo en mi experiencia, sino personal con quienes me rodean, he notado mucho que una gran dificultad que existe es el establecimiento de vínculos específicamente de pareja, ¿no? Y ahorita que tú hablabas esta parte como de, pues sí, que al final los vínculos existen, los vínculos están ahí presentes, pero al momento de nosotros cuestionarnos desde dónde nos vamos a relacionar con otra persona, la verdad es que lo hacemos mucho a partir de la fe, ¿no? Es decir, esperamos que nos vaya bien, esperamos que se logre, esperamos establecer un vínculo sano. Yo creo que todos probablemente tú y yo y los que nos estén escuchando, probablemente es lo que deseamos, ¿no? Establecer un vínculo
sano con otra persona. Por lo menos yo no conozco a alguien que inicie un vínculo esperando que no salga bien, ¿no? Entre comillas, como esta palabra sea entendida, sino generalmente buscamos esto, pero la realidad es que muchas veces se realiza más a partir de la fe, esperando que salga bien, pero muy pocas veces desde la conciencia de lo que tendríamos que comprometernos. No digo hacer, porque implica más allá del solo hacer. Sí, evidentemente es importante hacer ciertas cosas que vamos a ir viendo, pero no tomamos como mucha conciencia del compromiso real y genuino que implica el establecer un vínculo sano con otro individuo, ¿no? Que aquí vamos a utilizar la palabra sano, porque el hablar de bien y mal indudablemente nos lleva a generar un juicio que no nos ayuda mucho, porque al final a veces esto nos puede limitar en nuestra capacidad de creer que podemos actuar en esto, ¿no? Entonces, si hablamos más bien como de vínculos sanos y no sanos, considero que puede funcionar mucho mejor, ¿no? De pronto, te comentaba ahorita, ¿no? Que cuando vamos a vincularnos con alguien más, no somos muy conscientes, ¿no? Somos poco conscientes de qué tanto nosotros podemos contribuir al bienestar o a la infelicidad de la otra persona con quien nos vamos a vincular, ¿no? Y qué tanto también ese vínculo va a contribuir a nuestro bienestar y a nuestra felicidad. La verdad es que a veces nos dejamos guiar por el deseo, nos dejamos guiar por el momento, ¿no? Nos dejamos guiar por las necesidades, a lo mejor que yo diría, más allá de una necesidad natural que como seres humanos tenemos de establecer vínculos con otros, de pronto surgen necesidades que vienen a lo mejor de aspectos que no hemos trabajado en nosotros y que nos llevan a creer que la solución, ¿no? A veces a muchos de nuestros conflictos humanos es establecer un vínculo con alguien, ¿no? Y desde ahí no estamos siendo como muy conscientes realmente de qué voy a aportar yo, y ahorita vamos a entender más por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto, ¿no? En qué voy a aportar yo hacia los vínculos que establezca, ¿no? Desafortunadamente, esto genera que la infelicidad y la insatisfacción, específicamente en los vínculos amorosos de pareja, sea la experiencia más cotidiana, ¿no? Incluso en aquellos vínculos que aparentemente son, podríamos catalogar como sanos en general, si los comparáramos con otros vínculos que a lo mejor vemos más ordinarios, incluso en ellos escuchamos quejas constantes y quejas que, bueno, tú mencionabas y creo que me parece muy correcto, ¿no? El que, bueno, los conflictos no los podemos evitar, los conflictos forman parte natural de la vida diaria, ¿no? Y de la experiencia humana, es algo que la parte de un vínculo sano no es un vínculo sin conflictos, simplemente distingue que el conflicto forma parte de la relación como tal o del vínculo como tal, pero encuentra medios que encaminan hacia el bienestar de la relación y de los individuos esta solución, ¿no? Y de pronto eso pareciera que en la cotidianidad se pierde, ¿no? Y de pronto es como hablamos con personas, ¿no? Incluso uno mismo, de repente te encuentras o nos encontramos en vínculos, en mi caso me ha pasado, ¿no? Que de repente ya no nos brindan satisfacción, ya no nos brindan bienestar, y aún así pareciera que hay algo en nosotros que quiere continuar manteniendo ese vínculo, ¿no? Y es donde resulta como muy, muy interesante, ¿no? Analizar bueno, no solamente por qué me quiero mantener ahí, sino si realmente en algún momento me he detenido a pensar qué tanto ese vínculo desde que fue gestado, desde sus inicios, realmente contribuía o estaba formulado para el bienestar, ¿no? Y que a veces desde ahí es de donde podemos empezar ya que nos detenemos y que muchas veces nos detenemos hasta que este vínculo finaliza por cualquier razón, pues nos damos cuenta que a veces, híjole, no solamente el vínculo era el que no estaba funcionando, sino que ese vínculo no estaba funcionando porque quienes lo integraban, había ahí conflictos que no estaban como siendo tomados en cuenta, ¿no? Y que al final eran conflictos que muchas veces no tienen que ver con la relación en tal, o con el vínculo como tal, pero que al final terminan afectando, ¿no? A ver, aquí yo me gustaría también escucharte a ti también, Enrique. ¿Tú qué crees que buscamos cuando intentamos formar un vínculo con otro ser, con otra persona? Bueno, me voy a poner freudiano. Sí, adelante. Dentro de la clínica se habla de Freud habla un poco de esta búsqueda de habla de un sustituto. Dice que los vínculos parentales son importantísimos en nuestra formación psíquica, en nuestra formación erótica. Entonces llega un momento en que parece que lo que buscamos en una pareja es así como un sustituto de esa madre, ¿no? Hay ciertas características que buscamos de esa madre,
que pues pudieron estar presentes o pudieron también estar ausentes, ¿no? Algunas veces buscamos una pareja, protección, cuidados, que posiblemente no pueda darnos porque está ocupada en otros asuntos, ¿no? En su profesión, con su carrera. A veces la relación de pareja se vuelve muy exigente y muy carcelaria. Entonces, en las relaciones de pareja, decía por ahí Octavio Paz, que las relaciones no tienen que ser precisamente opresivas, asfixiantes, porque es precisamente lo que rompe esa relación, ese vínculo. Entonces, en este saneamiento que tenemos, debemos de cuidar, como dices ahorita, cuáles son nuestras necesidades, por qué razón tú buscas a alguien que te va a acompañar, porque este es un proyecto de vida, es un proyecto de envejecimiento, de cuidados, de estar ahí en la enfermedad, de estar, de construir una casa, de pasar de pronto, a veces las relaciones de pareja son muy sexuales, buscas a alguien porque tiene un hermoso cuerpo y es muy guapo, muy guapa, pero hay que traspasar ese vínculo erótico, ese vínculo sexual para llegar a un vínculo fraterno, decía el maestro Freud. Cuando llegamos a eso, entonces quizás es porque hemos logrado resolver estas exigencias nuestras, esas carencias que llevamos, y estamos viendo al otro precisamente como tal, no el otro, no como tú mismo, no aquel que va a cubrir, no aquel que va a responder a tus necesidades. Entonces, sí es muy importante este momento de reflexión sobre nosotros, lo que apuntas sobre cuál es nuestro papel, qué hacemos en una relación de pareja, cómo podemos mejorarla en vez de empeorarla, ¿no? Sí, claro. Bueno, eso es brevemente, sí, gracias, Alfonso. Sí, fíjate que ahorita que mencionabas esto es bien interesante, ¿no? Porque al final la idea, ¿no? Y este es mucho el fundamento que no siempre tomamos en cuenta, es como cuántas veces nos cuestionamos, por ejemplo, estas ideas que podemos tener que al final terminan alterando nuestros vínculos con los demás, ¿no? Por ejemplo, esta idea muy difundida de buscar nuestra otra mitad, ¿no? Complementarnos con el otro, como si en realidad eso fuera algo que existe, ¿no? Y que bueno, yo diría desafortunadamente en términos del sufrimiento que puede generar esta creencia, ¿no? Porque al final, cuando yo inicio un vínculo esperando encontrar a alguien que me complemente, indudablemente estoy destinado a sufrir porque al final es altamente, diría yo, me atrevería a decir que es imposible encontrar a alguien que nos complemente, ¿no? Y si yo tengo esta creencia arraigada de que salgo en la búsqueda, ya sea por la razón que sea, ¿no? De alguien que venga a darme lo que yo no tengo, pues estoy destinado a sufrir, porque al final las otras personas pues tampoco tienen, ¿no? Esa responsabilidad de cubrir lo que yo no he cubierto por mí mismo. Y creo que esa parte es fundamental y es parte de la no conciencia, ¿no? Y es fundamental reconocer y fundamentarnos en que reconocer que el fundamento de un vínculo sano está orientado a reconocer nuestra dignidad como persona, ¿no? Que eso es un aspecto fundamental y que esto es algo que diferencia. Esta visión de la construcción de vínculos me gusta mucho porque nos vuelve como muy responsables de nosotros, ¿no? No responsables no solo de lo que hacemos, sino de nosotros mismos dentro de un vínculo, lo cual es fundamental, ¿no? Entonces es cómo yo me veo como una persona digna, es decir, con valor como individuo, y que por lo tanto tengo que cuidar por mi bien de entrada, ¿no? En qué vínculos o desde dónde me estoy vinculando con las otras personas, y además reconocerme como un ser con derecho de vivir en dignidad. Ese es un aspecto fundamental. Obviamente esto implica respetar nuestros límites, ¿no? Es decir, aquellas cosas que a lo mejor yo sé que para mí son importantes, que no tienen que ver con lo que yo limito en el otro, que eso es una idea que de repente también confundimos mucho, sino tiene mucho que ver con esta parte en la cual yo mismo sé lo que necesito para mí, ¿no? Más allá de lo que tú decías ahorita, ¿no? Que no tiene que ver con solo un cuerpo bonito, ¿no? O solo esto, no, sino con realmente mis necesidades internas que marcan mis límites. Y bueno, desde ahí me reconozco como un ser digno, con nuestra historia, que evidentemente cada uno llegamos a un vínculo con otra persona con una historia previa que nos marca, ¿no? Y que de alguna manera hay que tomar en cuenta, y con nuestro desarrollo personal que a veces olvidamos, ¿no? Que el vincularnos con otro, están en juego ahí
diferentes historias, ¿no? Que se entrelazan, diferentes etapas de desarrollo personal, ¿no? Diferentes límites, y que olvidamos esa parte, ¿no? Y entonces empezamos a tener ahí una interacción bastante extraña en la cual de repente yo me pierdo en el otro, o el otro se pierde en mí, o de repente empezamos ahí con una serie de formas de vincularnos que no son nada sanas, y que de alguna manera todo lo que vivimos es el resultado de las condiciones en que se genera, ¿no? Y entonces, de repente, al final terminamos con una situación de un vínculo en el que, híjole, ya que termina el vínculo decimos, ¿qué pasó, no? ¿En qué momento esto terminó de esta manera? Y si tenemos como dos opciones en ese sentido, ¿no? Seguirnos en el mismo camino de la inconsciencia y no voltear a ver qué fue lo que sucedió, ¿no? Y mucho menos voltearme a verme a mí dentro de ese vínculo y cómo yo contribuía a que el vínculo se desarrollara de esa forma, o voltear a vernos, voltear a ver el vínculo, no desde un ojo criticón, diría yo, ¿no? Así como de voy a voltearlo a ver para juzgarlo, porque en retrospectiva, pues dicen que todos somos sabios, ¿no? No va por ahí, sino más bien decir, a ver, ¿en qué momento esto que terminó así era el resultado natural que iba a ocurrir y yo no me di cuenta? Y ahí es donde puede empezar la verdadera conciencia de los vínculos, ¿no? Creo que claramente, decíamos hace rato, bueno, yo mencionaba que todos queremos vínculos sanos en nuestra vida, ¿no? Ya sea porque hemos sufrido antes, ya sea porque hemos visto sufrir a otras personas, porque tenemos ciertas creencias. Considero que podríamos hablar que todas las personas tenemos esa necesidad o ese querer establecer un vínculo sano con los demás, ¿no? Y ahí surge un primer concepto que es importantísimo, ¿no? La atracción. Que esta atracción que sentimos por las otras personas, ¿no? Que sucede en todos, ¿no? Tanto en las personas cuando hacemos un vínculo de amistad, un vínculo de trabajo, pero específicamente en el vínculo de pareja, existe mucho esta atracción, ¿no? Que a veces es inexplicable, a veces no tiene nada más que ver con una sola cosa, ¿no? Sino resulta como muy complicado explicar qué fue lo que sucedió que nos atrajo de esta persona, ¿no? Pero que al final ahí entra este concepto de la seducción también, ¿no? De alguna manera hay algo en nuestro interior que cuando nosotros conectamos con otra persona en la vida cotidiana, ¿no? Hay algo que se mueve en nuestro interior que nos lleva a actuar, ¿no? Y que nos lleva a querer básicamente tres cosas, ¿no? Que se reconocen como en las cuales la seducción interviene en la formación de un vínculo. Una, primero, es como un desencadenante, ¿no? Que es el más común, en el que evidentemente si yo siento atracción por alguien y algo en esa persona me seduce para buscar mantener, que ese concepto es ahorita importantísimo porque lo vamos a relacionar con otros dos conceptos que por ahí están muy en juego en la formación de vínculos, pero entonces si yo me siento atraído por alguien y ese alguien me seduce, es el principio, puede funcionar como un desencadenante para iniciar un vínculo, ¿no? Entonces, si no existe esta parte desde el inicio, va a ser muy difícil que el vínculo se forme. Eso es algo que prácticamente podemos reconocer, ¿no? También esta seducción, ¿no? Que se da dentro de ya cuando hay un vínculo formado, nos ayuda a mantenerlo o a incrementarlo, ¿no? Es decir, ya me atrajo de manera inicial la persona. Entonces yo elijo aproximarme a esta persona. A veces sucede, en muchas ocasiones, ¿no? He tenido experiencias y he escuchado experiencias en las cuales no es suficiente y terminas diciendo como de, ok, tal vez la primera imagen o lo primero que yo idealicé, imaginé de la persona, lo primero que me mostró, lo primero que yo elegí ver, como sea, fue lo que me resultó atractivo. Pero no es lo suficientemente profundo y no me genera tal movimiento interior como para querer mantenerme. Y entonces viene esta segunda parte, ¿no? Cuando esto sucede, la seducción, ¿no? Y en este caso, pues esta necesidad de vincularnos y la atracción que sentimos, va a hacer que nuestro vínculo se fortalezca, incluso se incremente, ¿no? Y por último, también esta parte de la seducción tiene que ver más bien tiene que ver con la finalización de un vínculo. Muchas veces cuando esta seducción se termina, ¿no? O decrementa tanto la intensidad, indudablemente el vínculo deja de existir, ¿no? Y esa es una parte importante ¿por qué lo menciono ahorita? Porque hay que entender que el vínculo no es algo que exista así nada más, no. Es algo que se genera por la interacción de dos personas o más personas, ¿no? Por la interacción de personas entre sí es cuando existe el vínculo,
que este vínculo, ¿no? Al final algo nos hace querer entrar en contacto con estas personas, que eso es a lo que hablamos como seducción. Algo me llama la atención, me gusta cómo habla, me gusta cómo se ve, me gusta cómo piensa, me gusta lo que me hace sentir, ¿no? Hay algo que puede, ahí de nuevo, volvemos al principio, habría que ver qué es lo que me sedujo de esta persona, ¿no? Y que me hizo entrar en esta parte, que ahí ya de eso también depende mucho el vínculo que voy a tener, pero la realidad es que tenemos esta primera atracción y entonces, a partir de ahí, inicia la formación de un vínculo, ¿no? O decidimos no formarlo, dependiendo de lo que suceda, ¿no? Ahora, al inicio de un vínculo, indudablemente la seducción es mucho más intensa, ¿no? Es mucho, mucho más fuerte y es fundamental para el establecimiento del vínculo. Yo siempre digo, si nosotros viéramos a las personas como son realmente, ¿no? Quitando un poquito esta idealización, que es un trabajo, o sea, que hay que reconocer, ¿no? La idealización forma parte del vínculo porque es necesario de pronto dejar de ver a las personas tan realistas para querer establecer un vínculo, ¿no? Sucede mucho en que si yo, por ejemplo, viera a todas las personas como realmente son, que ahí contradice un poco esta parte de por ejemplo, esto que menciona el budismo de repente, ¿no? Como de ver las cosas como son. La realidad es que en el establecimiento de vínculos, ¿no? Al inicio, sí existe un poco esta parte en la que yo no veo a la persona como realmente es. Y un principio fundamental para un vínculo sano es reconocer que muy probablemente estoy viendo en la persona cosas que no son de la persona, ¿no? Y que eso es un aspecto fundamental, que soy yo proyectando en esa persona. O sea, eso es importantísimo. Saber que sí, al principio voy a querer estar más con la persona y es un poquito, diría yo, como dejarnos ir con el proceso natural de la formación del vínculo, sí, pero no desde la inconsciencia, ¿no? Sino desde saber de, ok, probablemente estoy viéndolo con mayores cualidades de las que realmente tiene en general, ¿no? Que no quiere decir que no las tenga, probablemente, pero es fundamental reconocerlo, porque entonces desde ahí empezamos a cuidar de nosotros mismos, ¿no? Ya no establezco un vínculo a ciegas basado en la fe, en que me va a ir bien, no, sino de, a ver, estoy viendo a esta persona, si no como es, que yo diría que eso es algo complicado, ¿no? Porque al final, cuando ya se involucran emociones, de repente es difícil, pero no es imposible de lograr, ¿no? Si dices, bueno, yo al inicio del vínculo no lo estoy viendo como a lo mejor realmente es, sí reconozco que esto está sucediendo, pero que es importante para formar este vínculo inicial, pues el dejarme ir un poquito con el proceso natural de la atracción, ¿no? Y de la seducción, que a veces no tiene una explicación lógica. Entonces, ahí es una parte importante, ¿no? Y un vínculo sano se consolida a partir de la aceptación de todas las facetas de la seducción. Es decir, un vínculo sano inicia reconociendo que yo siento atracción por otro y que es natural sentir atracción, ¿no? Después, reconoce que probablemente en este proceso de seducción yo estoy no observando a la persona con todas aquellas cualidades que tiene que pueden traer bienestar o pueden no traer bienestar, ¿no? Que ahí ya sería una cuestión en la que si yo refino un poquito este aspecto, a lo mejor decido que mi vínculo sea solamente desencadenante, pero que cierta cualidad de la persona o que este vínculo despierta en mí, ¿no? Que puede pasar, que ya no sea la persona, sino que la relación en sí misma despierte algo en mí, digo, no es lo suficientemente intenso ni me genera este bienestar que yo quiero como para seguir el vínculo y entonces se rompe. Pero cuando digo, ok, acepto esta primera etapa desencadenante, estoy viendo a la persona, veo cosas que me agradan en la persona y veo cosas que me agradan en cómo me siento yo en este vínculo y creo que voy por buen camino. Entonces, acepto la segunda fase, que es el desencadenante, ¿no? Y entonces, mantengo el vínculo o incremento el vínculo dependiendo de lo que yo decida. Y también hay una parte que es fundamental, que eso, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero que a veces duele mucho, ¿no? El aceptar el fin del vínculo como un proceso natural del vínculo en sí mismo, ¿no? Lo cual de repente, híjole, yo creo que, no sé tú qué piensas, pero creo que es algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no, Enrique? El aceptar que todo lo que empieza eventualmente va a terminar, ¿no? Y no aceptar esta idea, por eso hago este énfasis, ¿no? En aceptar todas las fases de la seducción. Sí, es el elemento que en un inicio permite la generación y mantenimiento del vínculo, pero que eventualmente ese vínculo en sus fases va a terminar, ¿no? Y que ahí es una parte que tenemos que tener también bien presente. No sé qué piensas de esto, Enrique, me gustaría escucharte. Ok, gracias, Alfonso. Pues mira, sí, este tema del vínculo, pues lo analizamos mucho, ¿verdad? En terapia,
Nos decía por ahí que si no hay vínculo, pues no hay relación. Y a veces también hay vínculos que curiosamente desatan un aspecto muy negativo en nosotros. Buscas a alguna persona no para apreciarla, para quererla, sino como para destruirla. Hay relaciones de pronto de pareja que se desarrollan más o se desenvuelven más en este ámbito de destrucción, de destruir al otro. Hay muchas, en la literatura hemos registrado mucho, en los cines han presentado casos. Recuerdo ahorita una película, me vino a la mente, 28 días, con Sandra Bullock, ¿no? Esa relación donde el chico la incita mucho a beber, al alcoholismo, ella tiene problemas con el alcohol y finalmente viene este momento que hablas, esta percatación, donde nos damos cuenta con quién estamos. Porque ahí se va generando, en este acto de seducción del que comentaba, sí, se da ese encantamiento, este dejarse encantar. Entonces el juego de seducción es muy rico. Es un juego también muy histérico porque de pronto oculta algo de nosotros, no nos deja ver en su totalidad. Entonces el gran trabajo nuestro es descubrir qué hay detrás de este velo, de esta ilusión que de pronto está operando, de esta danza. Y recuerdo por ahí un texto que habla de fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes. Parece que nos relacionamos en el amor a partir de estos fragmentos que tenemos, que hemos de pronto tomado de aquí, de allá, de una película, de Hollywood, y de pronto hacemos una construcción del amor. Y entonces vamos fantaseando, y entonces parece que más que una relación auténtica o real, es una relación fantaseada. Entonces a veces comentabas que a veces nos relacionamos de manera muy inconsciente, ¿no? Algo sucede que no sabemos y que nos atrapa del otro. Y de pronto a veces nos hacemos las preguntas. Yo personalmente me gusta mucho preguntarle a alguien en una terapia, ¿qué fue lo que te atrajo del otro? Y a veces creo que no está muy claro, fuera de un aspecto físico, no está muy, como que no ha profundizado mucho en eso, ¿qué me atrajo de esta persona? Entonces, y toda relación, toda vida, todo acercamiento también presenta un momento de finalización, un momento en que termina. Entonces, esos duelos no resueltos, esos duelos inacabados, es complicado. De pronto, cuando no tenemos un ejercicio, vamos cargando duelos de todo tipo, ¿no? Desde tu cambio de domicilio, te pusiste panzoncito, se te cayó el cabello, vas perdiendo dientes. Hay un montón de duelos que tenemos que ir resolviendo y sigue enfrentando lo real que se nos está mostrando. Pero esos duelos pueden llevarnos a situaciones también muy difíciles, bien complicadas, que si no resolvemos, si no estamos dispuestos a hacerlos, porque cada duelo implica entonces arrostrar un sufrimiento. El sufrimiento, ahorita lo notabas bien, está metido dentro de la relación humana. Vamos a sufrir al relacionarnos. Hay que tener ganas de relacionarnos porque vamos a enfrentar no solamente goces, sino también situaciones difíciles. Entonces son como propuestas para que nosotros vayamos refinando la conciencia, refinando esas percepciones, volvernos más finos en estas percepciones que tenemos del otro, ya no mirarlo tan a grosso modo y tampoco tan juicioso o tan crítico como tan criticón, decía, sí, cierto, porque a veces somos especialistas en desacreditar al otro, pero ¿qué hay entonces de nosotros? ¿Por qué de pronto tomar esa actitud acerca es como que tendemos más como a apartar todo eso que no nos gusta, pero al hacerlo estamos también aventando a esa otra persona muy lejos. Entonces sí, es un tema, a mí me encanta porque es un tema bien, muy amplio, profundísimo, ¿cómo diríamos? Es para mí es muy atractivo, es muy, ofrece muchos cuestionamientos, más preguntas que a veces respuestas, ¿no? Muchas interrogantes. Entonces sí, es muy delicioso escuchar cuando alguien más
te hace aportaciones, te hace comentarios, se ha fijado en algo que de pronto nos pasa desapercibido, entonces creo que nos puede ayudar de pronto todo esto en cualquier relación, ¿no? Pero sí, bueno, el desencanto es necesario a veces en una relación también. Bueno, Así gracias, es, gracias. ¿no? No, gracias a ti. Fíjate, esto que dices es cierto, ¿no? Al final, híjole, cuesta mucho trabajo y creo que desde ahí hay que cambiar, ¿no? O sea, el establecimiento de un vínculo sano implica, como estamos viendo, mucho cambio personal, ¿no? Y esto va desde se oye complicado, ¿no? Pero hay que estar listos para que lo que está iniciando y que nosotros mismos estamos promoviendo que inicie, nos va a traer cierto grado de sufrimiento cuando termine o durante la relación, ¿no? Durante el vínculo mismo. Claro, porque al final el sufrimiento es una experiencia, como bien lo decías tú, muy humana, ¿no? El budismo, digo, lo menciona muy claramente, ¿no? Pero al final, aquí la parte es, sí, pero no tengo que quedarme necesariamente a aceptar que pues, ya es lo único que queda y entonces ni modo, ¿no? Sino yo puedo trabajar para que sea lo menos posible y que efectivamente hay cosas en las cuales yo me puedo enfocar, ¿no? Experiencias que yo puedo comenzar a experimentar, a vivir, perdón, que nos pueden ayudar a esto, ¿no? Y que al final ese sufrimiento se mitigue un poco en los vínculos humanos y de entrada esa parte, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental, el distinguir ok, esto que va empezando, yo mismo puedo hacer, ¿no? O sea, es decir, no es algo que sucede así como de, ah, ¿quién sabe por qué decidí seguir con esta persona? No, es algo que se trabaja, que yo desencadeno, ¿no? Mis necesidades desencadenan, yo elijo continuarlo, que ese de nuevo es tomar esta conciencia en el vínculo, no sucede así nada más porque el otro me obligó, no, sino yo estoy manteniéndolo y reforzándolo e incluso si entiendo que la finalización del vínculo es parte de el proceso, sí me va a doler, evidentemente, porque va a haber cierto grado de dolor en esto, pero yo puedo decidir cuando este vínculo ya no es sano, ¿no? Y entonces el conflicto viene de pronto cuando no estamos, un conflicto digamos incluso más clínico, cuando no estamos aceptando cualquiera de estas tres etapas y no nos vemos como parte de las etapas, ¿no? O de estos procesos naturales y creemos que o no podemos terminar o simplemente no sabemos por qué, que ahorita tú lo decías muy bien, ¿no? Cuando uno se pregunta o preguntamos el ¿por qué estoy con esta persona? Muchas veces solamente son respuestas vagas, ¿no? Que tienen muchísimas veces solo que ver con la atracción física y que a veces dices, bueno, pero más allá de eso, ¿qué más te ofrece? Y en muchas ocasiones sucede el, híjole, pues no lo sé, ¿no? Y entonces claramente ya cuando te empiezas a cuestionar ese tipo de cosas o cuando uno nos cuestionamos, dices, claro, por eso este vínculo es tan complejo, por eso este vínculo me siento de esta manera en la cual yo no estoy sintiendo que me promueva bienestar porque está fundamentado en algo que a lo mejor no es lo que realmente yo necesito, ¿no? Y ahí viene de nuevo el trabajo hacia nosotros, ¿no? Un vínculo no te va a ofrecer lo que tú no sepas que necesitas, ¿no? Entonces esa es una parte bien fundamental, ¿no? Y que también hay que ver desde dónde estamos exigiendo estas cosas, ¿no? Entonces aquí entran, y aquí voy a traer a la luz dos conceptos importantísimos, que son el concepto de fusión y de separación, que son así bien fundamentales en un vínculo, ¿no? La fusión vamos a entenderla como esta sensación de unión, total o parcial, ¿no? Que nos puede pasar con un buen de cosas. Ha habido, de repente podemos sentir fusión con la naturaleza, ¿no? Cuando alguien siente esta dicha por estar en contacto con la naturaleza o con las mascotas o con las personas, de repente hay un momento en que realmente nos perdemos en la experiencia, ¿no? Y decimos, claro, estoy fusionado en esta experiencia. Esto se conecta mucho con la parte irracional, ¿no? Con la parte intuitiva, con la parte involuntaria, porque no sucede como, no es una experiencia tan que yo diga, me voy a fusionar con esta persona y con esta experiencia y va a suceder. Sí hay cierto grado de intencionalidad al hacerlo, pero sí responde mucho a cosas que a veces no podemos explicar, ¿no? Justamente es cuando dices, a ver, ¿qué me gustó de esta persona? Ojo, que el hecho de que yo no sepa qué me lleva a sentir atracción por esta persona, que ahí entra el concepto de fusión, ¿no? ¿Qué me lleva a querer estar más tiempo con esta persona? ¿Qué me lleva a querer estar, a conocer más su mundo, ¿no? A perder un poco de mi individualidad en favor o en pro de la relación? Que yo no lo sepa no quiere decir que no exista una respuesta, que es importante cuestionármelo, ¿no? Que en el momento no lo he descubierto, bueno, se puede, pero es una responsabilidad personal el descubrirlo y entender que existe este concepto de fusión y que a lo mejor en el principio de la relación, por ejemplo, la fusión es mucha, ¿no? Quiero estar más tiempo, quiero conocerlo más, pero entra en juego el otro concepto, el concepto de separación, que en este caso
no es ruptura, que ya hay que distinguir esto muy claramente, ¿no? Que muchas veces cuando planteamos estos conceptos como de, así como nos fusionamos, hay que separarnos, muchas veces se vive con mucha angustia porque se equipara a ruptura, y no es ruptura, o sea, separarnos no implica romper, separarnos implica marcar parcial o totalmente nuestros límites y marcar esas diferencias que existen entre lo que eres tú y lo que soy yo, ¿no? En términos de reafirmar mi identidad necesaria para establecer un vínculo, que ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Si yo me permanezco en fusión, va a haber conflictos. Si yo me permanezco en separación, va a haber conflictos, ¿no? Ese es un aspecto fundamental. Hay que vivirlos, ¿no? Como una experiencia incluyente. Esa es la propuesta. Hay que darnos cuenta que existen, o sea, están ahí presentes, lo note o no lo note, están ahí presentes. Entonces, un aspecto importantísimo es, si yo entiendo que son experiencias incluyentes, entonces voy a empezar a prestar más atención a qué momentos requieren más fusión y qué momentos requieren más separación, ¿no? Y me voy a mover un poco, o mucho más fácil, de forma fluida en esta experiencia, ¿no? Un poco una relación sana, más bien, una relación sana en sí, implica esto, ¿no? No quedarnos fijos en una de ellas, ¿no? Porque entonces tú dijiste ahorita una parte muy interesante, ¿no? Si no hay vínculo, no hay relación, ¿no? Y para que haya un vínculo, requiere que los individuos que formen ese vínculo elijan estar juntos por algún momento, ya sea de forma presencial o virtual, que ahora también existe esta manera de relacionarnos y de vincularnos, que es perfectamente válida, pero al final exige que tengas un momento en el que, bueno, a lo mejor te veas a través de una videollamada en caso virtual o un mensaje, son momentos en que nos unimos, ¿no? Pero si permanecemos ahí, híjole, se pierde el sentido, ¿no? Y se convierten, o sea, si permanecemos fusionados, empieza a haber dolor, ¿no? Y sufrimiento, por lo tanto, o de manera natural en esta parte. O si de repente una de las dos partes, ¿no? O ambas partes eligen la separación como el fundamento del vínculo, pues evidentemente un vínculo que se separa y se separa y se separa, lo más probable es que se termine rompiendo, ¿no? Si no hay vínculo, no hay relación. Por ejemplo, entonces luego dicen como, pues, no sé, se me ocurre un ejemplo como, ¿cada cuándo ves a las personas? ¿No? No, pues nos vemos cada 3 meses, ¿no? Oye, y durante ese proceso se escriben, porque a lo mejor viven en otros países. No, pues nos escribimos muy de vez en cuando, y de repente surge por ahí, ¿no? Que alguien ya empieza a sentir atracción por otra persona, ¿no? Y dice, pues claro, porque al final se quedaron tan fijados en la parte de la separación que no lograron reconocer que ese vínculo requería de alguna manera fusión, ¿no? Y al revés, cuando alguien está mucho tiempo funcionando con alguien en el cual todo lo hacen juntos, todo el tiempo, 24/7 están en el mismo espacio, no tienen amistades independientes, no tienen una vida, que claro que la tienen, ¿no? Pero no reconocen que existe una vida independiente, también termina habiendo un conflicto, ¿no? Entonces, esta parte es importante entenderla, ¿no? Como fluir entre estos dos conceptos de fusión y separación, que al ratito van a tener como mucho más sentido en algo que les quiero mostrar, pero que al final, si esto no se toma en cuenta, va a empezar a haber dolor, ¿no? Y va a empezar a afectar la comunicación afectiva y por supuesto la comunicación entre los individuos, ¿no? Te quería decir, bueno, ahí tengo una pregunta, ¿no? Que quería plantearte a ti y como plantearla en general, ¿no? ¿Qué tan sencillo crees tú en tu experiencia que has visto o vivido es fluir en estas experiencias, ¿no? Entre cómo me fusiono y cómo me separo. ¿Qué tan sencillo has observado o has vivido que es fluir? Pues mira, me hiciste recordar de pronto este amor adolescente, donde se visten iguales, ¿no? Los mismos colores de ropa, los mismos zapatos, el helado del mismo sabor. De pronto hay esta fusión, pues no sé cómo llamarla, de dos se hacen uno, ¿no? En estos mitos que tenemos griegos donde se separan, ¿no? Donde existe esta hermafrodita con 4 brazos, 4 piernas, se sienten poderosos, desafían a Zeus, se enoja y los separa. Entonces viene este mito que hay que encontrar, tienes que encontrar a tu alma gemela, tu media naranja, ¿no? Y entonces eso parece que se van a empalmar y se van a volver uno solo. Entonces creo que también es uno de esos mitos o bueno, se dan, mejor dicho, pero son amores propios de la adolescencia, en que estás descubriendo, estás experimentando con el afecto, estás descubriendo al otro, tu sexualidad,
Entonces viene como esa intención de apropiarse también de las ideas, de los sentimientos y vibrar al mismo tono todos, ¿no? Con la misma canción. De hecho, hasta se buscan su misma canción, encuentran su café y todo eso, y muchos de los recuerdos en las rupturas tiene que ver con ese lugar, ¿no? El café que nos tomábamos y ta, ta, ta. Son de pronto remembranzas que nos llevan a este empalme, pero en los afectos, lo que yo he observado es que los afectos también se pueden trabajar, se pueden llevar esas áreas, esos lados cognitivos, porque finalmente el afecto también es otra forma de la cognición, es otra forma del razonar. Eh, y traspasar de pronto esos momentos ya donde se está como fantaseando todo el tiempo y llegar de pronto y mirar y que esta relación afectiva o afectuosa también vaya transformándose, vaya de pronto a llevarnos a otros espacios, a otra comprensión de lo que es el afecto amoroso que a veces nos resulta tan complicado porque de pronto lo idealizamos mucho, ¿no? Hablamos mucho, ahorita mencionas mucho de eso de la idealización y parece que sí, todo el tiempo estamos idealizando y cualquier cosa, no solamente el amor, ¿verdad? Una relación laboral, una relación de amigos, y de pronto nos sentimos traicionados porque el otro toma una decisión distinta, independiente, entonces, pues el otro tiene necesidades de amigos, de visitar otros espacios que no son los tuyos, preferencias literarias, está de cine, no se la va a pasar viendo fútbol contigo los fines de semana. Entonces, alguna persona que va logrando esa transición va incorporando, va incorporando esos momentos y se da cuenta que entonces hay preferencias que son distintas. Hay de pronto como esta separación que mencionas, que no necesariamente significa ruptura, sino precisamente darle el espacio vital. En toda relación tiene que haber ese espacio vital propio que te permita respirar también, porque en ocasiones la pareja puede ser muy, muy asfixiante también. En las visitas con los padres te piden de pronto que te comportes de cierta forma, que si tomas cerveza no vayas a tomar, porque vayan a pensar que eres un borracho, no comas de más, X. Entonces ahí de pronto se está estableciendo como reglas muy estrictas de convivencia. Y creo que la convivencia se va logrando y va formando sus propias reglas, sus propias normas, no impuestas, ¿verdad? Sino entre esta convivencia que se va teniendo, se van formando. Pues a mí me encanta cuando llego con alguien y platico, me gusta escucharlo, la manera que tiene de entender ciertas cosas, de proponer, ¿no? Ciertas soluciones incluso de algunos problemas. Eso lo vemos cuando hay alguna enfermedad, surgen formas de enfrentarlo. Recuerdo un ejemplo que nos ponía nuestra maestra de psicología social. Íbamos a una comunidad y de pronto alguien padecía una convulsión. Entonces el chamán del lugar hablaba de espíritus, hablaba de posesiones y hacía su trabajo con limpias y invocaciones. Y el psiquiatra hablaba de pronto de epilepsia. Decía, bueno, aquí hay una epilepsia, hay una deficiencia bioquímica, vamos a requerir medicamento. Entonces, en las relaciones humanas siempre aportamos nuestra percepción, somos seres perceptuales y según lo que percibimos va a determinar la manera como incidimos también en alguna dificultad, ¿no? Pero hablabas también de las relaciones hoy en día, estas relaciones virtuales, que a mí me resulta impresionante cómo alguien puede sentirse mal porque lo cancelan. Y en ocasiones alguien va a terapia porque lo bloquearon de las redes sociales y sufre inmensa, profundamente, ¿no? Porque de pronto se siente excluido de una tribu digital. Entonces parece que el mundo ha sido bajado de esta esfera. Entonces es muy interesante también hablar de esta parte, de, de estas relaciones virtuales y también lo necesario que se hace mirarnos las caras, mirarnos los rostros,
sentirnos. Parece que hoy en día las relaciones o los sentidos de distancia son los que están prevaleciendo, que es el sentido visual, el auditivo, pero ¿qué hay de lo táctil, de lo olfativo, de oler al otro, porque hay un olor muy agradable en su piel, sentirlo? Parece que eso está perdiendo también cierta presencia. Entonces, creo que hay mucho que decir también sobre esa parte de lo virtual, ¿verdad? Pero bueno, hasta aquí mi participación. Gracias, Alfonso. No, fíjate que es bien interesante eso que dices, ¿no? Pero que al final esta parte de lo que nos atrae de los demás o de lo que no nos atrae de los demás también, justo tiene que ver con estos conceptos, ¿no? En qué tanto deseo estar con el otro y qué tanto también necesito no estar. Y que creo que si somos muy francos, o sea, si somos muy honestos con nosotros mismos, es algo que sucede de forma natural, ¿no? Yo que lo he experimentado y que lo he visto en la práctica clínica, es algo que se escucha mucho y probablemente tú también lo has escuchado en esta parte de, es que necesito mi espacio, ¿no? O sea, hay un momento en que, y de repente es como, ¿y qué te impide pedirlo? ¿Qué te impide solicitarlo? ¿Qué te impide marcarlo? Y ahí vienen un montón de situaciones, ¿no? Pero que al final, o de repente es que, pues casi no los vemos, ¿no? Y necesito estar con la persona. ¿Y por qué no lo dices, no? Entonces, independientemente de eso, o sea, están siempre presentes estos dos conceptos. Por supuesto que esto que mencionabas, ¿no? Del mito que nos lleva a creer en la media naranja que hace rato también mencionábamos, no es el concepto de fusionalidad que se propone desde un vínculo sano, ¿no? O sea, para nada va por ahí, pero existe, ¿no? Y es importante reconocerlo porque a partir de ahí, solo si yo reconozco que algo existe, puedo establecer algún cambio, ¿no? Y entonces es importante preguntarme, a ver, ¿cómo me estoy fusionando, no? Estoy teniendo una fusión sana, la cual me trae placer, ¿no? Psicofísico, que tiene que ver con bienestar, con completud a través de esta unión, es decir, me siento en unión con esta experiencia que estoy viviendo, pero esto me hace sentir bien. Y sé reconocer, que ahí viene la otra parte, ¿no? Cuando necesito este espacio y entra en juego la separación que me lleva ya me tengo que desidentificar de esto que estoy viviendo, esta fusionalidad que estoy viviendo con el otro, que me puede resultar muy placentera, pero que no va a ser placentera para siempre. Eso es importante porque justamente nada es para siempre, ¿no? Entonces, si nada es para siempre, eso incluye esta parte del placer de la fusión. Una fusión que no logra distinguir esto va a empezar a entrar en conflictos indudablemente, porque entonces anula, ¿no? La otra parte, e igual, una separación que no distingue que es importante la fusión, anula, ¿no? A su contraparte, y eso es indudablemente cuando una relación, ¿no? Empieza un vínculo, empieza a entrar en conflicto, muchas veces tiene que ver con que no podemos realmente comprender que un vínculo sano requiere la comprensión profunda de ambos procesos, ¿no? Que se complementan e interactúan entre sí y que esto favorece el equilibrio personal, que eso es importantísimo, ¿no? Yo como persona me siento bien como individuo en este vínculo, pero también el equilibrio de las relaciones, que a veces ahí es donde nos perdemos, ¿no? Pensamos que esto es algo que yo me gusta mucho recalcar, ¿no? Las relaciones se nutren de los individuos que las forman, y a veces lo olvidamos, ¿no? Sé que puede parecer como muy obvio, pero creo que a todos nos ha pasado un momento en que se nos olvida, y de repente dices, ¿por qué está mi relación así? Pues hay que vernos como individuos, qué individuos están formando esta relación y qué ideas tienen de cómo es establecer un vínculo, y que al final eso va a transformar las cualidades y la calidad del vínculo que establezcamos, ¿no? Entonces, un vínculo sano, podemos comenzar a ver que entonces requiere de por lo menos dos individuos o más que estén dispuestos a generar un vínculo sano, ¿no? ¿Cómo? Entendiendo que si bien existe esta seducción inicial que nos hace estar juntos, también es válido saber cuándo quiero fusionarme y cuándo reconozco en mis necesidades y mis límites que ya es suficiente, ¿no? Y que entonces requiero separarme, que no implica ruptura. Ahora, generalmente, no quiere decir que en todos los casos, pero generalmente en la vida cotidiana esta separación o esta fusión genera mucho miedo. O sea, yo lo veo mucho en que de repente, en lugar de despertar esto que debiera ser el amor, ¿no? O esta sensación de la fraternidad, de la compañía, genera mucho miedo porque sucede que no tiene que ver, ojo, con situaciones específicas, ¿no? Que a lo mejor sí podemos ahí hablar de otras cosas, como decías, es muy amplio, pero evidentemente hay comportamientos que de repente pueden generar inestabilidad o inseguridad afectiva en una relación.
que eso ya es otra cosa, ¿no? Pero aquí hablamos de un vínculo sano que se está estableciendo y que de repente, sin tener características específicas, el solo hecho de la fusión y la separación genera dos miedos principales. Uno, que al fusionarme yo me anule o me disuelva en el otro, y que entonces me da miedo la fusión porque no quiero perderme, porque a lo mejor, eso lo veo mucho ahora, ¿no? De repente en este trabajo como de, hay que trabajar mucho en nosotros para las relaciones humanas y bla, 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 y que vemos mucho en redes sociales y todo, de repente empieza a surgir este miedo como de ya estoy tan trabajado y tanto trabajo me ha costado estar donde estoy, que entonces me da miedo fusionarme con otro, ¿no? Porque qué tal y si me pierdo, qué tal y si me anulo y me disuelvo, y perdemos de vista que al final la anulación y la disolución en el otro es algo que nosotros mismos disponemos que suceda, ¿no? No ocurre nada más porque sí, y este es un aspecto muy, que a mí me gusta mucho de esta forma de ver las relaciones porque nos lleva a mucha responsabilidad, ¿no? Y a decir, claro, o sea, si esta relación me anuló, no me anuló la relación, sino yo me anulé en la relación. Y es cambiar el discurso y por supuesto eso ya cambia desde dónde lo estás haciendo y la conciencia y la responsabilidad con la que probablemente vas a enfrentar la finalización de un vínculo o el establecimiento de un nuevo vínculo, ¿no? Porque es muy diferente enfrentarlo desde los vínculos no anulan como tal, o sea, no es una característica de un vínculo, que sea lo común y que a veces pareciera que ese es un vínculo, es otra cosa, pero un vínculo sano no te va a anular, ¿no? Que es un aspecto fundamental. Y por otro lado, el miedo a la soledad, ¿no? O al abandono que puede despertar esta parte de la separación, ¿no? Que entonces es lo contrario, ¿no? Si por un lado me siento que me anulo, por otro lado siento que me voy a quedar solo o sola, ¿no? Sino como, ¿para qué estoy con una pareja si tengo mucho tiempo libre, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Me estoy aburriendo, ¿no? A mí me tocó alguna vez escuchar algo así como de, ¿y entonces yo qué voy a hacer en los momentos? Era una relación en la cual una de las partes se iba a hacer actividades propias, ¿no? Y la otra parte, su respuesta era, ¿y entonces yo qué voy a hacer en ese tiempo en el que tú estás en tus actividades, ¿no? Y la respuesta de la otra parte era, pues yo no sé. Y obviamente ahí hubo un conflicto, que era por varias cosas, pero básicamente podemos ver que no tenían claros los mismos conceptos fundamentales de lo que era la importancia de fusionarse y separarse, ¿no? Mientras que uno necesitaba separarse, el otro quería seguir en fusión. Y evidentemente ahí ya entraba en conflicto, que es un conflicto muy natural, que probablemente, que de hecho no se habían dado cuenta hasta que se planteó esta posibilidad, ¿no? Y bueno, sí hubo ahí alguna manera de solucionarlo, ¿no? Porque ambos reconocieron que era parte importante y se logró cierta solución, ¿no? Entonces, si bien la fusión y separación son experiencias que ocurren de forma natural, para que se vuelvan sanas, se requiere disponibilidad para hacerlo, ¿no? O sea, fusión y separación las vamos a ver en todo lo que hacemos, cualquier vínculo, siempre. Pero de ahí a que sean sanos, requiere de nuestra disponibilidad para volverlos de esa forma, ¿no? Yo entender que a veces requiero fusionarme y a veces requiero separarme, ¿no? A veces tenemos esta idea, ¿no? Que bueno, ¿qué sucede, no? Y aquí yo quisiera enfatizar un poquito para reflexionar antes de pasar a algo que va a ayudarnos ahí a entender muchas cosas. ¿Qué nos puede hacer sentir este miedo al separarnos, por ejemplo? Pues a lo mejor de repente nuestras primeras experiencias, ¿no? Las experiencias que tuvimos cuando éramos muy pequeños, evidentemente, ¿no? Terminan afectándonos, ¿no? Y pueden afectar nuestra capacidad de conectar con otros. Eso es algo que sucede muy comúnmente, ¿no? Cuando no sabemos vivir la separación, se busca desesperadamente salir de ella, ¿no? Ya sea por experiencias previas que hayamos tenido, por temores, ¿no? Por no reconocer algunos aspectos personales, por creencias aprendidas, ¿no? Que el amor está condicionado a siempre estar con el otro, ¿no? O que el amor, por lo que veo, por lo que escucho, que tú lo decías muy bien, ¿no? En películas, en canciones, en todo esto, de repente generamos ideas como de, yo luego leo frases, a mí me gusta mucho meterme de repente a ver ahí en algunas aplicaciones, frases, ¿no? Y de repente leo frases que dicen como, yo no estoy bien, o sea, yo te amo tanto, ¿no? Palabras más, palabras menos, como te amo tanto que solo estoy bien cuando estoy contigo, ¿no? Y es como de, híjole, ¿no? Y suena muy bonito, pero ya en la práctica y en la realidad, híjole, ¿qué nos está diciendo, no? Esa frase de mi capacidad de separarme y de decir, yo estoy bien si estoy sin ti, pero también estoy bien si estoy contigo, ¿no? Y lo he escuchado con personas, ¿no? Que incluso llegan a esta parte de sentirse ofendidos y ofendidas cuando alguien les plantea esta idea de,
yo estoy bien sin ti, ¿no? Y estoy contigo solo porque quiero estarlo, no porque necesito estarlo. Y eso ya implica un fundamento distinto que muchas veces no sabemos bien a bien cómo afrontar, ¿no? Entonces, de repente, si tenemos temores, ¿cómo lo podemos notar? Como una búsqueda desesperada de salir de esta separación, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos solteros y no tenemos pareja, ¿no? De repente es como, no me encuentro en el mundo si no tengo una pareja. Y ahí ya tenemos que cuestionarnos si desde esta desesperación de salir de mi separación con otro, es el mejor lugar desde el que puedo vincularme con otra persona. Porque si no, entonces voy a ir a querer fusionarme totalmente con el otro, ¿no? Y entonces, a ver, ¿por qué no volteo y me vi y digo, a ver, ¿qué me está pasando? Que me siento tan desesperado, tan desesperada para salir de esto, ¿no? Y muchas veces el por qué quiero salir es porque en los momentos de soledad que a veces la separación nos trae, que no es lo mismo, no es como desolación, ¿no? Simplemente soledad, es cuando más nos encontramos con nosotros mismos, ¿no? Todo lo hemos vivido, o sea, cuando de repente dices, híjole, no tengo nada que hacer, no me llegan mensajes de nadie, ¿no? Nadie está ahí como interrumpiendo mi proceso interno. A veces ahí la mente nos juega bien chueco, ¿no? Y entonces si yo no tengo un trabajo personal en el que esté habituado a estar conmigo, entonces tengo que estar con otro, ¿no? Dígase amistades, díganse familia, ¿no? Dígase pareja, ¿no? Que en este caso estamos hablando de pareja. Por supuesto, hay momentos, y aquí quiero tocar ese punto rapidísimo, cuando hay una finalización de un vínculo, generalmente las emociones son muy dolorosas. ¿Y qué nos exige? Buscar fusionarnos por ciertos momentos, a lo mejor un poco más de lo que lo haríamos cotidianamente, con nuestras personas que nos rodean, ¿no? Y que nos brinden apoyo en ese momento. Pero es importante empezar a darnos cuenta cuando ya estoy como de, ok, ya no necesito tanto estar aquí y empiezo a separarme, ¿no? Y muchas veces en esa separación es cuando decimos, ya estoy bien, y conozco a alguien que me gusta y empiezo una relación inmediatamente, ¿no? Sin cuestionarme el, a ver, espérate, ya viviste la fusión necesaria para estar bien, que bueno, ¿no? Que a lo mejor esa fusión te lleva a buscar terapia, a platicar con tus amigos, lo que sea necesario. Pero ¿cómo estás viviendo la separación? ¿No? ¿Qué temor hay de decir, aguanta? O sea, ya viviste allá, ahora vive el otro lado. ¿Cómo te sientes estando solo, sola? ¿Qué despierta en ti todo esto? Porque ahí es donde hay mucho crecimiento, ¿no? Y entonces a partir de ahí nos cuestionamos muchas cosas. Y yo diría, y te diría, ¿no? Y les diría a todos que en mi experiencia y en la experiencia que he visto, en la separación es donde surgen todas estas reflexiones de cómo me voy a vincular con otro. En la fusión no, porque la fusión nos llena de tanto, de repente, tanto placer tan momentáneo, que es difícil, es muy difícil no perdernos en la fusión, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar atentos, ¿no? Es como, me siento tan bien aquí que de repente no quiero perderme. Y entonces, pues eso se convierte también en una forma, en algo más que nos hace huir, ¿no? De esta separación que a veces podemos tener. Entonces, un aspecto aquí importantísimo es, un buen vínculo, un vínculo sano, un vínculo amoroso sano, supone la capacidad de vivir la fusión y la separación en un cierto equilibrio, en la relación y en lo personal, ¿no? Yo, cómo me vivo fusionándome y separándome, y la misma relación que se genera ahí, cómo la vivimos en esta fusión y separación. Evidentemente, lo que tú decías al principio, en momentos de crisis o de conflictos, pues se desajustan, ¿no? Y ahí es donde entra la parte interesante. Si nosotros nos percatamos de esto, ¿no? Si alguien que nos está escuchando está en un vínculo y está haciéndolo pensar, no es como, a ver, estoy entrando en crisis, ¿qué tanto estoy tomando en cuenta esto, ¿no? Mi fusión y separación, y qué tanto estoy comunicándola conscientemente al otro y comunicando mis necesidades y comunicándome mis necesidades en relación a estos conceptos, ¿no? Y qué tanto lo estoy poniendo en juego. A lo mejor a veces solo percibimos la incomodidad emocional que nos produce, pero no nos centramos en realmente reflexionar en lo que nos dice, ¿no? En el mensaje detrás de esta emoción que me produce el estar con otro, ¿no? ¿Me siento muy bien? ¿Por qué me siento muy bien? ¿Me siento ya con ganas de irme? ¿Qué me impide irme? ¿No? Y entonces, las relaciones más largas y más sanas, sobre todo, generalmente tienen que ver con esto, ¿no? Las relaciones más duraderas tienen que ver con esto, que no necesariamente digo, lo quiero plantear en términos de tiempo, ¿no? De 10 años, porque podemos vivir 10 años en una relación no sana, pero a lo mejor aquellas que duran más es porque todo el tiempo están construyendo y entendiendo esto. Hoy estamos juntos, hoy no. Y ahorita vamos a entender por qué resulta importante, ¿no? Y obviamente la construcción de una relación sana, desde esta perspectiva, requiere una reestructura.
para entender estos conceptos e integrarlos. Se vuelve, tú te dirías, casi un arte, ¿no? Porque no hay reglas fijas, ¿no? No hay, si uno esperaba de repente encontrar la receta mágica que nos diga, esto es lo que necesitas para tu relación en específico, no, porque justamente requiere de un análisis específico de la dinámica de la relación, cómo se está presentando, y cada relación es distinta y cada vínculo es distinto, ¿no? Sobre todo en vínculos de pareja es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque lo forman personas diferentes, ¿no? Y entonces desde ahí ya es distinto. Si yo termino un vínculo con alguien e inicio un vínculo con otra persona, ya será un vínculo diferente que requiere de nuevo una reestructura personal y relacional de cómo se funciona, ¿no? Y entonces se resulta complicado, Enrique, porque requiere un trabajo personal arduo, ¿no? Una persona que es capaz de sentir su individualidad y puede fusionarse bien y se vincula bien desde la libertad, ese es un concepto importantísimo. Libertad es algo que va a hacer que se viva de una manera mucho más sana, ¿no? Y aquí entra de nuevo este tercer concepto, libertad, ¿no? Que a veces perdemos de vista, ¿no? ¿Qué tanto? Bueno, aquí diríamos, ¿no? Solo nos podemos vincular y relacionar sanamente con otros desde la libertad. Y solo desde la libertad es de donde verdaderamente puede surgir lo que llamamos amor, ¿no? Porque todo lo que no se hace desde la libertad implica una negación de mis necesidades de vincularme desde la fusión o una negación de vincularme desde la separación. Y entonces ya no estoy siendo libre. Y evidentemente, ayer escuchaba, no sé si fue ayer o antier, escuchaba aquí en un podcast que se va viendo, en que decían que al final, cuando alguien no se siente libre en una relación, indudablemente va a empezar a generar enojo hacia la otra persona, ¿no? Y el enojo limita muchísimo, mucho, depende de cómo se maneje, pero en general es una emoción tan poderosa, ¿no? Y resentimiento también genera, que va a limitar nuestra capacidad de conectarnos con otros, ¿no? Y desafortunadamente a veces no nos damos cuenta que la principal fuente de esa molestia no es el otro, ¿no? Sino soy yo mismo. En el momento en que yo decidí pasar por encima de mi dignidad, que por eso lo mencioné muy al principio, ¿no? Y decir, doy todo por el otro, como la frase, ¿no? De solo soy feliz cuando estoy contigo, ¿no? Y si te vas me voy a morir, ¿no? Que ninguna de ambas en realidad no son ciertas. Estamos perdiendo nuestra dignidad y por supuesto que desde esa situación las emociones que voy a vivir no van a ser como nada placenteras, ¿no? Y por supuesto la libertad se va a ver ahí como muy mermada. No sé qué piensas de todo esto hasta ahorita, Enrique, si quieres ahí aportar algo. Ok, gracias, Alfonso. Mira, tenemos unas preguntas que creo que ya las respondiste ahorita con la exposición que diste. Nos dicen, me parece muy interesante la exposición de las 3 etapas de la creación y disolución del vínculo, pero en realidad, ¿no será que continuamos reproduciendo creencias sociales que nos han inculcado desde hace mucho tiempo? Es decir, que es necesario tener una pareja, hay que mantenerla a pesar de todo y que al final de ese vínculo se traduce en fracaso. Sí, claro, ¿no? Que es ahorita que decíamos, es bien importante cuestionarnos esas ideas. Vivir la separación, ¿no? No sé tú qué piensas sobre esto. Sí, exacto. Es sí, te decía por ahí un teórico ruso, Vygotsky, que la conciencia tiene un origen social. Entonces, pues van a permear esas ideas en nuestros comportamientos, nuestras formas de ser. Y antiguamente, pues las relaciones, yo recuerdo a mis familiares que decían, pues te casaste y es para toda la vida, ¿verdad? Y vas a aguantar. Si tu marido es borracho y mujeriego y desobligado, pues ni modo, tú lo elegiste y ta. Entonces era dificilísimo. Hoy en día parece que ya hay un poco más de apertura sobre eso. Si no te sientes bien con alguien, incluso hasta jurídicamente ya puedes solicitar un divorcio por incompetencia, por incompatibilidad, ¿no? De caracteres y Entonces hay más permisividad. Se ha buscado también, se ha entendido que las relaciones pues no son permanentes, los afectos se mueven, son lábiles y pues hay mucho que plantearse. Aquí hay otra pregunta, dice, estoy pasando por duelo, mi esposo trascendió en enero, las creencias y los apegos lo hacen más difíciles. Creo que también lo comentaste de esas rupturas de pronto que no podemos resolver. Bueno, no se resuelven al momento, ¿verdad? Necesitamos un tiempo también para poderlos trabajar.
Sí, claro. y estar pues en esa disposición de quererlo hacer, porque a veces el mismo sufrimiento nos incapacita, no nos permite esa movilización o esa integración también, ese acomodamiento de esa experiencia que estamos pasando, porque la realidad se mueve y tenemos que acomodarla a la conciencia, y a veces hay eventos que no son tan sencillos de incorporar. Entonces, los psicoanalistas hablan de una psicosis de pronto cuando no logras concatenar eventos muy, muy traumáticos y empiezas a negar, con el tiempo pueden provocar mucha agonía mental. Y bueno, pues esperamos que pues no les sea tan difícil aquí a esta persona que está padeciendo, y si requiere ayuda, pues debería acercarse Sí, de un claro, lugar en que... yo le diría, y algo Ajá, importante, perdóname, sí, que reconozca mucho justamente esta parte de su necesidad. Lo que ya no existe es el vínculo físico con la persona, ¿no? Que al final es cierto que hay un vínculo que se mantiene ahí, aunque las personas ya no estén, y que es importante reconocerlo, ¿no? Que a veces nos queremos forzar por ideas, por creencias, a decir, ya tengo que romperlo. Y no necesariamente, ¿no? O sea, a lo mejor hay una parte que vale la pena mantener, ¿no? Sobre todo cuando son estos vínculos que se rompen de manera inesperada o no deseada, ¿no? Como una enfermedad, el fallecimiento, que es algo que evidentemente hace que el vínculo se vaya, ¿no? Porque la otra persona ya no está. Por supuesto que vale la pena, según nuestras necesidades, de ahí de nuevo entramos a estos conceptos de con qué necesito ahorita fusionarme, ¿no? Necesito a lo mejor dedicar un tiempo para, no sé, establecer a lo mejor algunos rituales, pedir ayuda, ¿no? Para empezar a integrar esta experiencia nueva en mí, se vale, ¿no? O sea, es válido hacer, y es importante reconocer esas dos partes en las cuales es como, como como reconocer en qué proceso estoy, ¿no? Estoy en un proceso en el que requiero fusionarme con algo, o estoy en un proceso en el que requiero separarme, ¿no? Y no dejarnos guiar tanto por, yo sé que es complicado, por lo que nos dicen fuera, sino escucharnos mucho a nosotros, porque hay que recordar esto, ¿no? Que es yo como individuo y la relación, ¿no? Entonces la relación se vio movida por la situación que estoy viviendo, entonces tengo que voltearme a ver como individuo, ¿qué necesito? De nuevo en esta experiencia. Y con este vínculo que, aunque ya no está la persona físicamente, sigue existiendo. ¿No? Necesito fusionarme con qué? Con mis grupos de apoyo, con las personas que están ahí, solicitar ayuda para que después pueda separarme, ¿no? Y que tampoco implica, recordemos mucho, la ruptura, que a veces es algo que cuesta mucho trabajo en estos casos en específico, ¿no? En el de, entonces voy a tener que olvidar. No, no es necesario olvidar. Simplemente es, a lo mejor al principio necesitamos mucho apoyo y después ya no para continuar, pero siempre va a haber algo que nos va a mantener ligados a la persona, ¿no? Y como ser muy compasivos y amables con nosotros y con nuestros procesos, ¿no? Y analizar qué necesito yo ahorita y respetarlo y dárnoslo, no hay de otra, ¿no? Trabajar en ello para tenerlo. No sé si vas a comentar algo más, Enrique. Sí, hay otra pregunta, Alfonso, gracias. Sí. Perfecto, sí. Dice, a lo largo de mi vida nunca he conocido en mi alrededor ni en mi experiencia una relación sana. No sé si sea posible porque no tengo una referencia. Miro a mi alrededor y hay celos, querer dominar al otro, apegos, demasiada dependencia. Bueno, creo que también ya lo comentaste ahorita sobre lo que consideramos que sea una relación sana. Una relación sana, al principio decías que no es una relación libre de conflicto, ¿no? Libre de sufrimiento. En toda relación se van a presentar, pero una relación sana, como la estamos tratando, es enfrentar lo que va a acontecer en esta dinámica, en esta interacción de dos. Claro. Y van a surgir desacuerdos, van a surgir inconvenientes, en ocasiones no se va a lograr un consenso, sobre todo cuando se está estableciendo esta convivencia, en donde tú tienes necesidades, el otro tiene necesidades distintas, pero hay que saber también cómo coordinar esto, cómo acordar. Recuerdo un caso por ahí de una chica que no entendía por qué se terminó su relación. Entonces, al momento que comienza a narrar la experiencia, de pronto el chico llegaba a casa y no estaba. Entonces no sabía de ella por 3, 4, 5 días, y de pronto llegaba y decía, bueno, es que me fui a un retiro, o me fui con un amigo y pues a vacacionar, y él dice, pero ¿por qué no me avisaste? Al mínimo, ¿no? Dice, pues que no tengo por qué avisarte, porque pues es mi vida, es mi espacio.
Dice, sí, pero también te recuerdo que estamos compartiendo un espacio en pareja. Y entonces, si y tú tienes salidas con tus amigos, pues mínimo quisiera yo saber dónde estás porque yo me preocupo, ¿no? Algo puede pasar, algo puede suceder. Entonces, el asunto llegó de incomodidad tan fuerte que dijo el chico, ¿sabes qué? Necesito yo un tiempo para pensar, un espacio para pensar esto porque me está ocasionando mucho sufrimiento. Entonces, no sé si fue a manera de, no sé cómo llamarlo, pues resulta que pues va con su amiga y entonces embaraza a su amiga y entonces chica se entera que ya embarazó a alguien más, que además esta amiga pues es también amiga de ella. Entonces hubo una dinámica que Generó más conflictos, ¿no? exactamente, un conflicto mayor del que podría resolverse. Entonces a veces también hay que entender algo, que en una situación de pareja tenemos libertad también, sí, claro, pero también habría que saber cómo incorporar esa libertad a este espacio. Decir, mira, pues sí, tengo esta necesidad, tengo que hacerlo. Entonces, porque también se van a generar desconfianzas, se generan sospechas. Claro. Y la sospecha es un enemigo tremendo en una relación de pareja. Entonces hay que apaciguar. Hay situaciones que debemos saber apaciguar a manera que la relación vaya transitando con todo esto. Entonces la relación sana, lo volvemos a aclarar, no es una relación libre de celos, no es una relación libre de... Se puede generar dependencia, porque pues, toda relación humana también genera dependencia, ¿no? Claro. Generamos dependencia a las drogas, generamos dependencia a la religión, generamos dependencia al placer, al ocio, entonces, pues algo también ahí dentro de la psique. Y bueno, pues creo que ya acá, ya más o menos comentamos algo sobre esto, cómo pensamos que son las relaciones sanas, ¿verdad? Sí, claro, Enrique. Fíjate que yo algo que aquí distinguiría mucho y aprovecharía para mencionar es, bueno, si de repente en nuestro entorno no encontramos ejemplos, eso debe llevarnos a reflexionar, ¿qué está pasando, ¿no? Con las relaciones en las que estamos viendo y llevarnos justo esta conciencia de, ¿será la única manera en que me puedo relacionar con los demás? Y a partir de eso pensar, ¿no? Que a veces pensamos en tantos modelos que olvidamos nuestras necesidades. Y repito, creo que no es importante no olvidar que internamente todos deseamos una relación sana, solo no sabemos cómo hacerle, ¿no? Y si yo detecto que en mi entorno solo hay esta parte y no funciona bien, bueno, es importante tomarlo como un ejemplo, un modelo de lo que no deseo e irme dando cuenta, ahorita con lo que hemos platicado, cómo están estos conceptos. Fusión, separación, la parte de la seducción, en qué parte está sucediendo. Y esto que ahorita acabas de mencionar, aquí van a entrar en otros dos conceptos importantes, ¿no? El concepto de libertad, que ya lo mencionamos un poco, pero también hay otro que es el concepto de seguridad afectiva, ¿no? Es decir, en un vínculo no solo es qué tan libre yo me siento de ser quien soy dentro del vínculo, porque al final ese vínculo se va a nutrir de quién soy yo como persona, sino es qué tan seguro afectivamente me siento dentro del vínculo. Y creo que el ejemplo que diste así nos deja ver claro lo que puede suceder, ¿no? Cuando mi libertad personal empieza a generar inseguridad afectiva en el vínculo, debo de poner un alto, ¿no? Y decir, a ver, si la otra persona ya me está diciendo que yo estoy siendo tan libre que entonces, pues así soy yo, ¿no? Y no tengo por qué avisarte, híjole, y ahí hay un conflicto. Y el conflicto está en que estoy a lo mejor respetando la parte de la libertad, pero estoy olvidando la seguridad afectiva, que al final, ¿para qué estamos con otra persona si no es para también sentir seguridad afectiva, ¿no? Si no es como, ¿qué caso tiene, no? Si yo me siento bien conmigo y al vincularme con otro pierdo esa seguridad afectiva, ahí es una señal que hay que estar viendo constantemente, ¿no? Y que diría yo, es el límite que debemos y que sería deseable ponernos a nosotros mismos y ponerlos en nuestras relaciones, ¿no? Voy a cuidar que mis vínculos siempre generen seguridad afectiva en quienes están y que además generen libertad personal, ¿no? Si yo entiendo eso y eso lo tomo como base, evidentemente eso va a involucrar el que yo trabaje en mi fusión y en mi separación en mis vínculos, que trabaje en aquellas situaciones, yo recomendaría en terapia o lo que a cada quien le funcione, ¿no? Hay muchos libros que nos pueden ayudar, que me ayude a trabajar en aquellas creencias o internas que me llevan a limitar esta fusión y separación, pero que al final entienda, ¿no? Que estas son las bases de una relación sana. ¿Qué tan libre soy como persona? ¿Qué tan libre reconozco que el otro es y debe de ser así? ¿Y qué tan seguro me siento yo? ¿Y qué tan seguro hago sentir a la otra persona de que no porque no nos veamos 24/7, el afecto se pierde?
y no porque estemos juntos, el afecto se pierde, ¿no? Y esa es una parte fundamental, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Que hay que reconocer entonces, aquí yo plantearía por lo menos una pregunta que es bien importante, ¿no? O un par. ¿Qué tan libre te sientes en tus vínculos? Creo que es una pregunta que hay que hacernos, fundamentalmente así como para ver qué respuesta damos. Y la otra es, ¿existe un equilibrio en tus vínculos entre libertad personal y seguridad afectiva? Si la respuesta, o sea, ahí depende, cada quien tendrá distintas respuestas, ¿no? Y no es una respuesta que podamos dar así como de, dime la respuesta ahorita, ¿no? Pero si lo pensamos, entonces podemos comenzar a notar en qué tenemos que enfocarnos en el trabajo, ¿no? Si digo, híjole, no me siento libre y además de eso, pues la verdad es que no encuentro un equilibrio, recordar que el vínculo no solo es la relación, sino yo también soy yo dentro de la relación. Entonces, si no te sientes libre y no sientes seguridad afectiva, es qué tanto el conflicto está en el vínculo o qué tanto el conflicto está en ti. Por ejemplo, qué tanto yo puedo tener esta creencia de, no, es que una pareja sana requiere estar 24/7 juntos, ¿no? Y ahí ya es algo personal, ya no tiene que ver con el vínculo. Entonces, hay que cuestionar nosotros, ¿no? O qué tanto a lo mejor yo creo que alguien por ahí alguna vez me decía, ¿no? Como es que todas las personas cuando son libres piensan en hacer algo malo, ¿no? Entonces yo decía, por supuesto que es una creencia que la aprendió probablemente en algún momento de su historia, pero que era muy limitante para la libertad personal, ¿no? Porque entonces, y por supuesto para la libertad personal del otro, porque se sentía con el derecho de, no, si tú eres libre, algo vas a hacer, ¿no? Y ahí hay que cuestionarnos mucho, o sea, todo nos remite a voltear a vernos, que creo que es algo que en este espacio se promueve mucho, ¿no? El vete a ti, o sea, sí, al final la calidad de nuestros vínculos se nutren y es un reflejo de nuestro espacio personal, ¿no? Se pone de manifiesto la conciencia y el trabajo activo que se ha realizado. Ese es algo que es cierto, ¿no? O sea, entre más trabajo tengas en ti, o sea, un trabajo honesto, ¿no? Que te va a llevar a enfrentar tu lado luminoso y tu lado oscuro, por decirlo de alguna manera, va a ser mucho mejor la calidad de tus vínculos, ¿no? El aceptar, me cuesta trabajo esto se me facilita, y entonces empezar ahí a establecer vínculos más sanos, ¿no? Y hay que tener, en este espacio personal, hay que enfocarnos en 3 cosas importantes. En el espacio interior, ¿no? Que eso es algo que es lo que vivimos, lo que sentimos, lo que pensamos, que nadie puede conocer, a menos que exterioricemos, ¿no? Lo que pasa aquí dentro de nuestra piel, diríamos, ¿no? Que ese es un aspecto importante a fijarnos. En nuestro espacio relacional, es decir, cómo nos colocamos frente a los demás, en términos de en qué posición me pongo yo en torno a cómo me relaciono con los otros, y en el espacio social, ¿no? ¿Qué lugar o lugares ocupo o ocupamos en momentos determinados por el marco social, ¿no? Que eso va a determinar también la forma en que me relaciono con los demás o que me vinculo. No es lo mismo vincularme con los demás desde una posición de poder, por ejemplo, que socialmente se establezca, a una posición de igualdad, a una posición de equidad. O sea, eso es algo importantísimo de tener en cuenta, ¿sale? Entonces, diría como que esos 3 aspectos fundamentales, repito, el espacio interior, ¿no? Como trabajar en eso, trabajar en nuestro espacio relacional, cómo me vinculo con los demás, y en qué posición estoy en relación a los otros, ¿sale? Sería importantísimo, y en qué posición estoy en ese rol que juego con los demás. Ahora, tenemos aquí entonces conceptos claves para pasar a una parte importante, es libertad, espacio personal, fusión y separación, ¿no? Son 4 conceptos claves que a partir de esos nos van a ayudar mucho a entender cómo estamos estableciendo una relación sana, ¿no? Les quiero aprovechar para presentarles, para ir terminando con y para, bueno, dar al final como un resumen de lo que podemos checar, en qué tenemos que prestar atención al momento de tener una relación o un vínculo sano. Les quiero presentar lo siguiente. A ver, denme un segundo. A ver si lo podemos ver. Y si no lo podemos ver, no se preocupen, ¿no? Aquí ahorita hacemos el... Denme un segundito. A ver, vamos a ver si me ayudas, por favor. Si se está observando. Si se está viendo, Enrique. Perdón. ¿Sí se está observando? No se ve Alfonso. Bueno, a ver, déjenme ver. Si no, ahorita vemos cómo
cómo lo podemos hacer, porque Ok. aquí me marca que sí está, Estamos, pero sí, bueno, al menos yo no veo. sí, no, estoy viendo aquí en vivo y no se ve. Bueno, vamos a dejar de compartirlo y mejor lo explico por acá. Hay Ok. estos conceptos, más bien estos modelos son modelos relacionales de una autora que se llama Fina Sáenz, que ella a mí me gusta mucho porque trabaja un tipo de terapia que se llama terapia de reencuentro, ¿no? Que es muy interesante su trabajo. La verdad es que si les gusta un poco lo que hemos platicado, creo que pueden aproximarse al trabajo de ella, Fina Sáenz, y ella nos presenta 3 modelos, ¿no? Que distinguen esta parte de lo que sería nuestro espacio personal, ¿no? Como un aspecto fundamental, como las posibilidades que puede tener una relación, que ya ahorita los mencionamos y solo se los quiero plantear como para darnos cuenta cuáles son las desventajas de cada uno. El primer modelo es un modelo que se le llama de inclusión, en el cual una persona, imaginémonos a los individuos, que era un poco lo que les quería enseñar, a los individuos que forman la relación como círculos, ¿no? Y en este caso, vamos a pensar que vamos a pensar en una relación de 2 individuos, ¿no? Entonces tenemos el individuo A y el individuo B. Un modelo de inclusión es cuando el individuo A o B está dentro del otro, del espacio personal del otro, por completo. Es decir, esto generalmente es algo que se promueve mucho en los roles tradicionales, ¿no? En el cual a veces uno de los dos individuos que forman la relación, toda su vida gira en torno a la otra persona, ¿no? Ya sea por alguna dependencia económica, dependencia emocional, dependencia de algún tipo, y todo lo que hace no puede hacerlo fuera de. ¿Qué sucede en este caso? Que la persona que queda dentro, específicamente dentro del espacio personal del otro, queda completamente anulada y carece de espacio personal, ¿vale? Y ese es un aspecto importantísimo. Cuando nosotros nos relacionamos de esta forma, de este modelo de inclusión en el que tú eres mi todo, ¿no? Resumiéndole en una frase, estoy anulando mi espacio personal y esto puede generar una relación jerarquizada en la que uno de los dos es más importante que el otro, una anulación del espacio personal, repito, y estimula la dependencia. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Dificulta distinguir la identidad, por supuesto, porque entonces tú y yo somos uno mismo y ahí no sé dónde empiezas tú y dónde empiezo yo y se vuelve una serie de conflictos importantes, ¿no? Entonces hay que hacer una autoevaluación y generalmente en los vínculos genera una pseudoseguridad y una dependencia mutua, ¿no? En la cual nos sentimos bien mientras estamos ahí juntos todo el tiempo, ¿no? Pero cuando alguno de los dos necesita separarse o fusionarse, empiezan los conflictos. Ahí Fina Sáenz nos dice, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Estos modelos entran en crisis cuando uno de los miembros ya no acepta la estructura. Dice, yo ya no quiero vivir así, por alguna razón, algo que escuchó, algo que vio, algo que hizo, busca salirse y entra en conflicto este modelo de inclusión, que es un modelo muy común. Después dice que está el otro modelo, ¿no? Que menciona como fusional utópico. En este es cuando, en el otro, por ejemplo, yo decía, tú y yo somos uno mismo, pero al final no existe en la realidad el somos uno mismo, porque es como si uno de los dos perteneciera al otro, ¿sale? Esa es la parte. En el utópico, sí es como el de la media naranja, donde ambos círculos pareciera que se fusionan perfectamente y se tiene la creencia de que no se pierde lo individual, ¿no? Es decir, yo conservo quién soy y tú eres quien eres y todo bien, y por eso es utópico, porque entonces pareciera que no pasa nada y que está perfecto, ¿no? Y que entonces todo está bien. Este modelo se vive en momentos concretos, ¿no? El modelo fusional utópico. Sí hay momentos en los que todo se junta, pero la realidad es que no puede existir como modelo de vida porque hay una constante insatisfacción porque existe esta falsa creencia de perfección, ¿no? Donde nuestra relación es perfecta porque mira cómo yo soy yo y tú eres tú en esta relación y yo conozco todo de ti, tú todo de mí, y sé hasta qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, no necesitas decírmelo y es como de wow, ¿no? Son relaciones que en realidad son utópicas porque no puede ser así, no existen. Siempre hay algo que queda fuera de nosotros, que decíamos de nuestro espacio personal, que no se reconoce. Y ahí está lo grave de estas relaciones, ¿no? Deja de reconocer los 4 conceptos que vimos. El concepto de libertad, no existe libertad. A lo mejor hay seguridad afectiva, pero también diría pseudo-seguridad. No existe un espacio personal, porque todo se comparte con el otro también. Y aunque existe se comparte amablemente, aún así no hay un espacio fuera, ¿no? Y por supuesto los conceptos de fusión y separación están ausentes, ¿no? Entonces, aquí hay un riesgo en esta relación utópica. La falta de libertad se ve como una armonía ficticia, ¿no? Entonces somos tan armónicos que por eso podemos estar juntos. Y no, desde esta perspectiva se dice, no,
Así no va a funcionar una relación sana, ¿no? Y viene el tercer modelo, que ese es el modelo que estamos proponiendo ahora, ¿no? Un modelo de interdependencia, donde si, voy a tratar de hacerlo aquí con manos, ¿no? Si yo me imagino que somos dos círculos, ¿no? Que al final son dos individuos con espacios personales propios, cuando se juntan, se forma ahí un pequeño espacio donde esos dos círculos se tocan, que vendría a ser propiamente el vínculo, ¿no? Y entonces, estos vínculos, hay un espacio personal no compartido y hay un espacio común compartido, que es bien importante entenderlo, ¿no? Tengo mi espacio, pero también hay un espacio en que compartimos ambos, ¿no? Que es lo que se promovería como un vínculo sano, ¿no? Se da desde una relación igualitaria y una relación horizontal, donde no hay alguien más importante que el otro, sino simplemente es yo comparto contigo y tú compartes conmigo. Y aquí hay una parte importante, no existe, o sea, se busca trabajar mucho porque no es lo tradicional, ¿no? Es difícil, o sea, este conflicto se vuelve difícil de realizar para quien nos decía como de, híjole, ¿por qué? Hay que entender que se vuelve complicado porque no existe un patrón internalizado, o sea, difícilmente lo vemos, ¿no? La otra es que es un modelo que no se ha incorporado, más bien que se ha incorporado mucho emocionalmente, pero no en la práctica. Todos deseamos ese vínculo, pero no lo llevamos a la práctica, ¿no? Y entonces eso genera un conflicto importante porque hay que llevarlo a la práctica. Y la otra parte importante es que hay que reconocer que a partir de ese vínculo, el otro tiene derecho a desarrollarse, ¿no? Y permitir conscientemente que el otro se va a desarrollar, ¿no? Y tratar de, esto nos lleva a enfocarnos o a mirar nuestros propios miedos y decir, a ver, ¿por qué yo necesito, por qué la mayoría de los vínculos que yo observo son fusionados, ¿no? Completamente, o decíamos como de inclusión o esta visión utópica? Pues porque existe mucho temor, que ya mencionamos durante la plática, ¿no? A la separación o a la fusión, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho con estos temores, ¿no? ¿Por qué me da miedo fusionarme? ¿Por qué me da miedo la separación, ¿no? Porque solo así voy a estar en esta posibilidad de entender que si yo comparto con otra persona un espacio, yo voy a decidir y la otra persona va a decidir qué tanto quiere compartirme. Y lo que no me comparta está bien, porque no es necesario que lo comparta para estar bien en la relación, ya que si esta persona lleva un espacio personal sano, la relación se va a ver nutrida por su espacio personal, ¿no? Yo le ponía un ejemplo el otro día a alguien que fue a consulta, le decía, a ver, si tú te vas al cine solo y tu pareja dice, oye, es que, ¿cómo te vas solo? Que fue el cuestionamiento que surgió ahí, ¿no? ¿Cómo te vas solo al cine? ¿No? Y dice, sí, pues yo me voy a ir solo porque quiero ver esta película, ¿no? Y la respuesta en este caso de la chica fue, oye, pero espérate mejor el fin de semana y vamos juntos, ¿no? Y él lo que hizo, estamos trabajando con esta parte, él dijo, no, pero yo quiero ir solo, o sea, tengo la necesidad de ir solo al cine, nunca he ido. Fue y me dijo, fue una experiencia increíble, porque me sentí como nunca me había sentido y que siempre habrá querido hacerlo. Me conocí y vi que lo puedo hacer, ¿no? Y ahora me pongo a pensar en qué cosas puedo hacer yo por mí que a lo mejor no me permitía y que no era mi pareja la que me decía, solo tuve que decirle, no, quiero irme yo solo. Y le dije, ¿qué pasó después con tu pareja, no? Y me dijo, pues regresé y pudimos platicar sobre, oye, ¿qué crees que en la película que fui a ver pasó esto y esto y esto? Y entonces, y me dijo, y entendí que si yo tengo este espacio personal fuera de mi pareja, tengo más cosas que compartir con mi pareja, ¿no? Y eso fue algo bien interesante de entender porque fue un descubrimiento para él como, wow, ¿no? Se puede. Dije, claro que se puede, ¿no? Y es lo primero que hay que atrevernos a hacer, de repente decir, a ver, voy a hacerlo. Ahora, también, ¿no? Recordemos, esto se puede dar solo cuando se ve como una posibilidad y se trabaja en ello. Necesita de nuestra voluntad de construirlo así. Entonces, si yo quiero hacerlo y lo hago bien, ¿no? Entendiendo que separarme no implica desatender la seguridad afectiva de la otra persona, ¿no? Ni me voy a ir a hacer cosas que no debo, porque eso sí ya sería vulnerar el vínculo, ¿no? A menos que haya acuerdos en el vínculo que se permitan, se vale. Pero si no, ya vulneraría el vínculo. Es importante darnos cuenta si la persona que elegimos para formar ese vínculo está en la misma disposición, que ahí es la parte, el meollo del asunto, ¿no? Si no está en la misma disposición, vamos a tener conflictos importantes, ¿no? Entonces, este modelo de inclusión, ¿qué es lo que presentamos? ¿Se puede? No es lo más común, pero creo que si nosotros empezamos a trabajarlo, estamos haciéndole un bien, ¿no? A las personas, porque van a ver que se puede. Y a lo mejor nos va a costar más trabajo encontrar quién quiera estar en esta forma de vínculo. Sí, puede ser que sí,
pero no porque el vínculo sea negativo, sino porque simplemente no es lo común, porque requiere, como ya vimos, mucho trabajo personal. Entonces aquí es donde entra la parte de lo que se ve mucho en Vibrando Alto, ¿no? Es, ¿qué tanto trabajas en ti? ¿No? ¿Qué tanto? Entendiendo que si yo no estoy teniendo, y puede ser muy confrontante, ¿no? Y decir, híjole, si mis vínculos están por el suelo, ¿no? ¿Yo qué estoy haciendo? O sea, ¿realmente yo qué estoy haciendo para poder hacer que estos vínculos sean lo que yo deseo? Y ahí viene una pregunta importante. ¿Yo soy la persona que puede brindar esos vínculos? Ahí viene, digo, lo dejo ahí como de tarea, ¿no? Para pensarlo. Y les iba a compartir, pero si quieren, lo que podemos hacer es, le comparto esta imagen a Inés o a ti, Enrique, y que la pongamos en la página para que se quede ahí como recordatorio, ¿no? Como puntos importantes. Un vínculo sano, entonces, vamos a resumir lo que vimos hoy. Toma conciencia de que existe un espacio personal y lo respeta y lo promueve, ¿no? Eso es importantísimo. Es un espacio personal ilimitado, ¿ok? Que esa es una parte interesantísima. Existe un espacio compartido, muy amplio y que se renueva. Yo comparto con el otro, pero se va renovando. No siempre te comparto lo mismo, a veces sí, a veces no, porque eso además mantiene, si pensamos en lo que hablamos del principio de la seducción en la pareja, lo va a mantener durante más tiempo, porque es siempre hay algo que te puedo compartir, y si no, vamos a caer en esta parte de, ¿por qué ya no me cuentas nada, no? Pues porque ya no, ¿qué te cuento? Si ya todo te platiqué, ¿no? Y ahí vamos a entrar en conflictos, ¿no? Implica saber vivir la experiencia de fusión y separación, y yo agregaría trabajar en ello como una parte importante. Combina seguridad afectiva y libertad personal y sentido de libertad, aspectos fundamentales. Y por último, exige un trabajo constante para adaptarse a la evolución natural del vínculo. El vínculo va a ir evolucionando con estos conceptos: fusión, separación, libertad, espacio personal, seguridad afectiva. Entonces, si yo constantemente estoy pensando en esto, tengo que irme adaptando, ¿no? Un vínculo no se va a mantener siempre de la misma forma durante toda la vida. Ahí hablaríamos tal vez de un vínculo utópico, ¿no? Y sería importante cuestionarlo, ¿no? Entonces, pues miren, por mi parte sería lo que, estos puntos se los compartimos ahí en la página, porque creo que sería interesante, y pues exige mucho trabajo, ¿no? Cada quien tendrá los sabemos, y aquí la plática nos decía, ¿no? De cómo construir vínculos sanos, sí, ahí ya tenemos unos referentes de que hay que observar, pero a partir de aquí viene mucho el sentarnos a pensar en qué posición estamos nosotros para justo construir ese vínculo. Excelente, excelente, Alfonso. Mira, aquí tenemos ya para cerrar un par de comentarios más. Creo que ya se resolvieron las preguntas que se hicieron. Dice, según entiendo, para mantener vínculos sanos de pareja es necesario un ir y venir entre lo que acontece en la relación y nuestras propias necesidades, ambas cambiantes porque así es la vida. Lo mismo se aplicaría para otro tipo de relaciones como las familiares, laborales y de amistad. ¿Es así? Y una más dice, exacto, todas y todos deseamos relaciones sanas, pero no sabemos cómo construirlas. ¿Quién nos proporcionaría las herramientas para lograrlo? Pues creo que ya hablamos que debemos de apostar a la conciencia, a esta interrogación que tenemos que hacernos respecto a nuestros deseos, a no imponer este ego, porque bueno, aquí nos hablabas de estas relaciones jerárquicas, ¿verdad? Que acontecen, nos decía por ahí Sartre, en uno de sus libros, que en las relaciones de pareja generalmente hay uno el que ostenta el poder, hay uno que es el victimario y uno la víctima, ¿no? Y puede ser el que tenga más dinero, puede ser el que tenga más capacidades intelectuales, el que provenga de mejor familia, el que esté más guapo, X. Entonces, aquí en una relación sana lo que se promueve precisamente es esta equidad, esta igualdad, esta linealidad, porque estamos viendo al otro a los ojos, al rostro, a la par, no al pie, ¿verdad? No desde al hombro. No, ni arriba ni abajo, ¿no? Sí. No. Entonces yo creo que aquí es el énfasis ahorita de algo muy importante. En una relación de pareja tienes que precisamente trabajar de manera muy dura en estas imposiciones que a veces queremos establecer ahí en tu pareja.
no te vistas así, no salgas ahí, no me gustan tus amigos, entonces simplemente entender que si quieres estar con alguien es que vas a convivir. Y con qué cosas de esas del otro puedes convivir. A mí a veces me resultaba ridículo que los conflictos que estaban en pareja era porque el ejemplo típico, ¿no? De la pasta, que pues no todos agarramos la pasta así desde abajo, ¿verdad? Y tú agarras la pasta y te lavas porque a lo mejor llevas prisa, vienes cansado, y lo último que quieres es así, pero hay personas que ya esas son cosas de molestia y incluso te ordenan las cosas, ¿no? Entonces, de pronto llegas a tu biblioteca y encuentras los libros, armados por colores, ¿no? Entonces, tú los tenías por autor y a lo mejor por teorías, pero ella, la persona a veces en su mente tiene ya como un ordenamiento de la realidad. Entonces, pues una relación se van a romper esos órdenes, ¿verdad? Entonces es la convivencia, es el querer estar con alguien, lo que nos va a llevar a mantenernos. Entonces se dijeron cosas muy, muy importantes y creo que también ya resolvimos las dudas, entonces, o a menos de lo que podemos, ¿verdad? No agotamos el tema porque es un tema amplísimo y como bien decías por ahí, parece que todos somos artistas porque cada actividad que nos implica es un arte para resolver. Sí. Tanto las cuestiones de pareja como la amistad. Entonces, si ya no hay más preguntas en el auditorio, Alfonso, si tú no tienes algo más que agregar, quisieras que finalicemos en vivo. Sí, solamente sería esa parte, no olvidar que una relación, un vínculo sano depende de nuestro trabajo, ¿no? Y que si en este momento yo me percibo con muchas dificultades para integrar los conceptos que vimos hoy, ¿no? Que creo que son universales y sí aplican a cualquier vínculo. Si yo noto que yo, ¿no? Me cuesta trabajo ejercer mi libertad, porque también puedo decir, ¿y qué hago en mi tiempo libre? Cuidado, ¿no? Porque si yo no sé qué hacer con mi espacio personal, entonces tal vez no sea el mejor momento para establecer en un vínculo, ¿no? Si yo no sé cómo brindar seguridad afectiva, pues me puedo informar, puedo ir a terapia, puedo comprarme libros, puedo ver podcasts, puedo hablar con gente, puedo hacer lo que sea, o sea, meterme un curso, y entonces cuando ya más o menos le agarre, digo, va, ¿no? Porque si no, entonces estamos condenados, entre comillas, ¿no? Nos estamos condenando a nosotros mismos a relaciones en las cuales seguimos reproduciendo lo mismo, ¿no? Y entonces vale la pena como decir, hay que trabajar en nosotros para poder establecer un vínculo, y les diría, si en este momento hay alguien que está en un vínculo o no está en un vínculo, es importantísimo, ¿no? O sea, estando dentro hay que reestructurar si es necesario y buscar ayuda, y si está uno fuera, recordar cómo vivimos estos momentos de separación donde no estoy con nadie, ¿no? Hablando específicamente de pareja, ¿no? ¿Cómo lo estoy viviendo? O cómo estoy viviendo el estar con alguien, ¿no? Si es que lo estoy, y darme cuenta de, bueno, qué tanto lo estoy viviendo, recordando que son conceptos que van a fluir. Entonces, si en este momento no estoy, tal vez es un buen momento para prepararme. Y si lo estoy, pues entonces con mayor razón voy a intentar prepararme, entendiendo que me puedo separar de mi relación para trabajar en lo que necesito, aplicando el concepto de separación y de fusión, ¿no? Tal vez digo, oye, ¿sabes qué? Me voy a meter a terapia. No sé, yo descubrí que necesito terapia para trabajar ciertas cosas en mí. No nos vamos a ir al cine el viernes porque tengo terapia. Se vale, ¿no? Y distinguir de nuevo y no olvidar, no solo soy yo, sino que tanto la persona que elijo para vincularme posibilita esto, ¿no? Entonces hay que tener, esos serían como los puntos con los que me gustaría cerrar. Pues muchas gracias, Enrique, y a todos los que nos escuchan. No, gracias, Alfonso. Bueno, hay unos comentarios finales, no sé si quieras escucharlos o ya sí. Okay. No, sí, dime. Dice alguien por aquí, suena fácil y muy lógico, pero somos muy complejos. Tendríamos que eliminar todas nuestras emociones destructivas. Creo que decía Chabela Vargas que el precio de la libertad es estar solo, nadie soporta la libertad del otro. Se ve también muy claro en la película reciente de Poor Things. Si uno no cede, no soporta nada, hace su voluntad. Tenemos muy pocas oportunidades de tener una relación. Gracias por las herramientas. Bueno, creo que hablamos de eso a lo largo de la charla, ¿verdad? De todo lo que implica esto. Pero bueno, cerramos. Entonces, si tienes algo que comentar o ya hacemos el... Sería todo. Muchísimas gracias. Pues realmente estamos infinitamente agradecidos por tu presencia, que hayas compartido tu tiempo, tu generosidad, tus conocimientos con toda la comunidad. Creo que tú ya eres parte de este grupo que está buscando promover la reflexión, el entusiasmo por la convivencia humana,
libre del ejercicio de la violencia y de la agresión, que creo que ya de eso estamos cansados en todos lados. Volteamos y vemos guerras y vemos abusos. Y hay una comunidad de gente que está buscando otros horizontes, otros espacios donde sea posible estar con el otro, donde sea posible ver juntos un atardecer sin que eso genere conflicto por la cuestión de raza o de color o de ideas, ¿no? De posiciones. Entonces, pues estamos muy agradecidos y con todos los que estuvieron aquí con nosotros, y Alfonso, pues gracias por todo. Esperamos verte pronto otra vez con otra plática interesante. No, muchas y a gracias. todos, y a todos ustedes que nos vieron ahí en casita y los que nos van a ver quizá más adelante, pues agradecidos también. Muchas gracias a todos. Gracias a Bonito día. todos. Gracias, Alfonso. Hasta luego. Hasta luego.